Hola, mi nombre es Flower Caicho Salazar, soy psicóloga de Lima, Perú. He elegido el tema de estigma y lo he titulado esta presentación como estigmatización en la práctica clínica, debido a que estoy investigando sobre ello. Sin más preámbulos, les quiero contar sobre esto. Y con el devenir de la historia, pues vamos a encontrarnos personajes como el Dr. Pinel, quien es uno de los pioneros en dar atención hospitalaria a estas personas, a estos llamados pacientes que presentaban estos comportamientos anómalos, ¿no? Luego también encontramos otro representante, Kraepelin, en donde se retoman sus planteamientos en relación al cerebro, en donde supuestamente la enfermedad mental o estos problemas que se denominaban como enfermedad mental, la respuesta estaba en el cerebro, ¿no? Que ahí estaba el problema. Y en general estos planteamientos sirvieron como fundamento para institucionalizar el tema de la psiquiatría. Entonces, más o menos en los años 50 se empiezan a organizar pues estos médicos en donde por consenso empiezan a redactar los denominados manuales diagnósticos que en la actualidad conocemos, bueno, que de cierta manera sí han variado porque cada manual diagnóstico tiene un número, pero esta primera edición dio en la década justamente de los 50, ¿no? Los manuales diagnósticos se, se redactaron en función a la experiencia profesional que tenían estos médicos, en este caso los psiquiatras, y se trataban de agrupar, ¿no? Entonces eso, digamos, es un primer momento de los manuales diagnósticos. Entonces, este intento de poder ordenar, digamos, tanta información sobre las llamadas enfermedades mentales, tienen estas características. La primera de repente sería que al tratar de agruparlas se caía en que muchas de estas enfermedades coincidían en sus síntomas, ¿no? Entonces, lo que de repente ahora conocemos como comorbilidad. Entonces, eso es una primera desventaja. Característica es un tanto la validez de predicción en cuanto a un diagnóstico, lo que se suele hacer mucho en medicina, ¿no? La validez predictiva en este caso trata de decir que si esos síntomas los está presentando una persona, por ende es muy probable que presente X enfermedad. Entonces, esto quizás sí aplica para las enfermedades como tales, ¿no? No digo mentales, las enfermedades como tales, a través del modelo biologicista, que es totalmente válido. Pero en el terreno de la enfermedad mental, pues hay todo hay toda una observación allí. Entonces estas, de repente más que características, podrían ser un tanto de desventajas. Y aquí entra nuestro querido análisis conductual aplicado. A partir más o menos de la cuarta edición, se empieza a recabar no solamente la información de los profesionales como tal, es decir, solamente su experticia clínica, sino que a partir de esta edición los manuales ya empezaban a hacer descripciones de, digamos, de los síntomas per se, ¿no? Empezaban a poner, por ejemplo, lo del tema de la depresión, bueno, que tenía otro nombre, los trastornos del humor y de acuerdo a lo que visualizaban como características clínicas. Entonces, una vez ya visto este tema de la enfermedad mental, el terreno de la psicopatología, el avance de la psiquiatría, pues nos preguntamos, o se preguntaron en ese momento, no, estos manuales quizás no son tan precisos, no ayudan a las personas a de repente modificar los comportamientos que son inadecuados o que salen fuera de la norma, que forman parte de la transgresión. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, la propuesta justamente del modelo conductual fue, vamos a hacer descripción de comportamiento per se, de lo que se observa. Entonces, aquí también surge el tema de hacer una descripción un tanto de morfologías de conducta, hacer una descripción topográfica de lo que se observa como tal, ¿no? Entonces, en lugar de repente de decir que es una persona triste, melancólica, depresiva, entonces mejor diremos
esa persona ha dejado de realizar sus actividades, ha disminuido su placer por salir, por ir a hacer compras y así, etcétera, etcétera. Entonces esto fue muy aplaudido, por decir, en el boom de las terapias conductuales, ¿no? Que conocemos como tal. Pero aquí viene quizás mi observación y se las comparto. Eh, digamos, lo que hicieron los terapeutas conductuales fue poner de repente su aporte, si bien es cierto, y de hecho hubo muchas mejorías. Sin embargo, todavía se basaban en que la persona estaba enferma, o sea, basaron sus procedimientos en ese presupuesto, en ese, digamos, postulado, por llamarlo así, no cuestionando si, digamos, eh, el modelo médico quizás se equivocó, ¿no? Si efectivamente estas llamadas anomalías realmente se les podría llamar enfermedades mentales, si no estaríamos cayendo en un error lógico. Desde allí se podría partir que el planteamiento no estaba tan bien hecho. Es decir, eh, las propuestas conductuales de cierta manera sí se avanzaron en un terreno de la psicopatología. Y es más, en la actualidad las terapias que se conocen, incluso las combinadas como la terapia cognitivo-conductual, la práctica que en realidad hacen los terapeutas en la actualidad es que todavía tienen un planteamiento de que la persona está enferma. Y solo por citar un ejemplo, ¿no? Denominadas terapias de tercera generación, cuando observamos los libros, no digo que los terapeutas, sino los libros que se suelen publicar, tienen como estos títulos, ¿no? Voy a mencionar solo uno, a ver. Terapia, aceptación y compromiso para la depresión. Terapia, aceptación y compromiso para la ansiedad. Y así van surgiendo muchos títulos de los libros en los cuales se supone que en muchas de las terapias de tercera generación se reivindica el darle, de no caer de repente en presupuestos del modelo biologicista, el modelo médico, ¿no? Digamos, rescatar el tema de la relación con el usuario, rescatar la relación en su atención y no verlo como si estas enfermedades mentales se deben corresponden, que diga, a unos criterios un tanto inespecíficos de los manuales. Con esto, con todo lo anteriormente dicho, yo no quiero decir que digamos los manuales diagnósticos no sean útiles. De hecho, en muchas de las formaciones de las carreras de psiquiatría y de psicología, los manuales ayudan. Entiendo también que esto fue una manera de tratar de ordenar, de sistematizar, digamos, estos conceptos, pero siempre quizás remontándonos sobre una base, ¿no? Se basó en un error lógico y desde allí ya estamos mal. Sin querer, las terapias conductuales o los procedimientos que se manejaron o que todavía se manejan se siguen cimentando una propuesta de hablar de la normalidad o hablar básicamente de que la persona está enferma y eso es lo que se debe corregir. Y ahora sí quisiera explicarles por qué he titulado esta presentación como estigmatización en la práctica clínica, porque es un fenómeno que yo misma incluso he observado, o los terapeutas de repente un tanto tradicionales abordan a un usuario, a un cliente, a un llamado paciente. Hay una suerte de señalar o poner, digamos, hacer el encuadre de que tú eres el paciente y yo soy el terapeuta y yo tengo las habilidades, yo te voy a ayudar. Y al final, sin querer, esto es un fenómeno claramente, estamos dando a interpretar que se va dando una relación de cierta manera de poder. Por más que de repente uno quisiese plantear una excelente relación terapéutica, ¿no? Y esto no quita de repente que la intervención que sea un predictor de éxito o no,
sino que es un fenómeno y hay que analizarlo como tal. Desde el etiquetar a una persona como que desde que no va a poder cambiar. Sí, eso suelo escuchar mucho, por ejemplo, en personas que han tenido el diagnóstico de TLP, diagnóstico dentro del manual clínico, y que se va explicando que su comportamiento o las cosas que ella hace se deben justamente a que ella es una TLP. Entonces tenemos una primera característica de que esto es circular. Al final no tratamos de explicar nada. ¿Qué otro vicio se tiene? Refrendar esto de la relación de poder, ¿no? De que a ti te faltan estas habilidades, que careces de esto, ¿no? Se le va haciendo una especie de mención a la persona que estás atendiendo, y a la larga, pues, lo que va generando en la persona, incluso en un primer módulo de psicoeducación, es decir, yo tengo esta enfermedad y tengo que saber convivir con esto. La persona va tratando de interiorizar que ella tiene un problema, como por ejemplo se hace esta prerrogativa, ¿no? De que es como que si yo tengo diabetes y es lo mismo que tener de repente depresión. Entonces, empezando por allí, el tener una enfermedad, diabetes, no es lo mismo eh, que de repente decirle al mundo entero, oye, yo tengo depresión, oye, yo tengo ansiedad, oye, yo tengo el diagnóstico de TLP. Definitivamente va a haber una vergüenza en esa persona y lo va a tratar de repente de ocultar. Y ahí empiezan planteamientos dentro de lo que se ha estudiado de estigma, como el autoestigma, que es, digamos, sentirse incompetente. Y no solamente sentirse, sino la dificultad principal está en que esa persona deja de hacer sus cosas, ¿no? Muchas veces empieza a tener esta circularidad de que yo soy así, yo soy una persona que no trabaja porque estoy mal, ¿no? Tengo depresión. Es como el proceso de estigmatización, ¿no? Haciendo un poco la revisión. Tenemos un autor que se denomina Corrigan, en el 2000 señala que la sociedad juega un papel muy importante, de hecho está dentro del fenómeno, en donde la sociedad deduce que una persona tiene una enfermedad mental si presenta 4 signos, y esta, ante la presencia de estos, tiende a reaccionar de una forma estigmatizadora. ¿Cuáles son estos signos? El primero es que la persona tenga los llamados síntomas psiquiátricos, ¿no? Que sean rotulados como tal. Que la persona, por ejemplo, tenga déficit de las habilidades sociales, es decir, que de cierta manera no se comporte dentro de la norma. Que, por ejemplo, otro tercer signo es el tema de la apariencia física. Estamos acostumbrados a decir que los enfermos mentales generalmente no se bañan o que descuidan su aspecto, ¿no? Y finalmente el tema de las etiquetas, ¿no? Los llamados rótulos, los llamados diagnósticos. Entonces el proceso de estigmatización está más o menos de esta forma. El primero es que hay una distinción a través de ponerle una etiqueta, el llamado etiquetaje o etiquetado, en donde se identifican de una determinada diferencia o marca que afecta a una persona o un grupo, ¿no? Por ejemplo, usualmente las llamadas minorías. La asociación a las personas etiquetadas de estas características que son socialmente desagradables en función de unas creencias culturales que son prevalentes, ¿no? Por ejemplo, en nuestra sociedad per se, una persona que, por ejemplo, no sale de su casa, no se baña, es catalogada de repente como que algo le pasa, y si es que no tiene una enfermedad, bueno, siendo redundante, física, eh, algo debe pasarle y debe estar mal, por lo tanto lo primero que pensamos, esta persona tiene una enfermedad mental. Bueno, otro tercer paso sería que su consideración está dentro de un grupo diferente y aparte, ¿no? Entonces el ser humano siempre va a tratar de agruparse, en este caso con este tipo de características, ¿no? Las personas que de repente están pasando por una situación de que les acaban de dar un diagnóstico psiquiátrico mental, la misma sociedad se encarga de señalarlos, ¿no? Y estos van formando un grupo. No es que hacen de repente un grupo
de ayuda, en muy pocos casos si es que se da en un hospital, pero generalmente la sociedad se encarga de hacer ese señalamiento. Las repercusiones emocionales, eso sería un siguiente paso, en quien recibe o quien, digamos, va surgiendo el estigma, por ejemplo, que son totalmente válidas, ¿no? Tener miedo, sentirse nervioso, estar irritable, y por ejemplo, tener sobre todo mucha vergüenza, ¿no? Y por ejemplo, la reacción de la sociedad es tener mucho, no miedo, sino mucho miedo de que esa persona no se comporte mal, es una persona entre comillas loca, es una persona que generalmente debería recibir nuestra pena, nuestra compasión y que no se podría valer por sí misma, ¿no? Por sí cuando hablamos de enfermedad mental estamos hablando de, o de un enfermo mental, estamos hablando de que tiene una condición en la cual no puede ser autosuficiente. Es muy similar, por ejemplo, con las personas de los grupos LGTB, los grupos mal llamados raciales, los grupos, por ejemplo, que tienen enfermedades muy estigmatizadoras como el VIH, como incluso la tuberculosis. Entonces la sociedad siempre se va a encargar de señalar a las personas, ¿no? Creo que ha sido muy estudiado. El estigma es un fenómeno más. También podemos encontrar que hay una pérdida de estatus y discriminación que va a afectar consecuentemente a la persona o grupo estigmatizado. Definitivamente, cuando una persona usualmente es diagnosticada como tal, empieza a hacer toda una investigación esta persona que ha sido diagnosticada como una enfermedad mental y generalmente pues va teniendo conductas básicamente de aislamiento y esto por ende hay una baja en su productividad laboral, familiar y todos los otros ambientes en donde se desenvuelve, los otros contextos. Bueno, y otra característica del proceso de estigmatización es que hay existencia de factores estructurales en donde este último tendría que ver con lo que les mencioné hace un momento sobre la asimetría de poder, en donde el proceso no funcionaría, o al menos no con la misma intensidad ni con las mismas consecuencias para esas personas afectadas. Entonces, ¿cuál es la propuesta que he podido revisar? La propuesta ante esta dificultad que tenemos en la práctica clínica. Bueno, en primer lugar, como lo vienen planteando, por ejemplo, López y Costa, como lo viene planteando Marino Pérez, es que a las llamadas enfermedades mentales se les debería de repente llamar en una sesión de terapia mejor como malestar o problema psicológico. Entonces, esto no simplemente es un planteamiento de estos autores, ¿no? Ya en el año 85, si no mal recuerdo, hay una investigación de corte experimental de Meta y Farina, en donde ellos investigan que las personas tienen, digamos, un factor de mejoría cuando se les denomina que tienen un problema psicológico en lugar de decirles que son enfermos mentales. Entonces, si este planteamiento ayudase muchísimo mejor a la recuperación, al entendimiento de que la persona en sí mejore su día a día, su calidad de vida, ¿por qué negarnos esa posibilidad? Cuando uno es terapeuta en sí, querramos o no, siempre va a haber una relación de poder, en este caso de asimetría de poder. Y no porque seamos malas personas, no porque lo hagamos adrede, sino que muchas veces para un terapeuta, que no es lo mismo que un psicólogo, sí es necesario que tenga ciertos requisitos, no solamente las habilidades terapéuticas, sino por ejemplo que se desenvuelva muy bien de repente en el tema de las habilidades sociales, que tenga muchas competencias establecidas. ¿Por qué? Porque son necesarias para el proceso de la terapia, ¿sí? Entonces sí es que esta persona, en este caso un terapeuta, puede realizar las tareas de mejor manera, por ejemplo el tema de relaciones interpersonales, ya tiene una relación
un peldaño de repente más que el usuario, y esto no lo convierte en una mala persona. De hecho, esto muchas veces podría ser un factor de validez en una sesión, en un tratamiento que diga de psicoterapia. Entonces no lo veamos con unos ojos moralistas de que tú eres el bueno, yo soy el malo, los terapeutas son los malos, sino que este fenómeno habría que analizarlo de manera mm, mucho más rígida a través de repente de investigaciones, de experimentos, pero por sobre todo entender que la persona que está al frente tuyo es un ser humano, y por lo tanto, digamos, al final lo que no contribuye para nada es, eh, digamos, resaltarle de que ella es anormal, ¿no? Y en general esto, nadie se sentiría bien si nos dicen algo así, ¿no? Todos pasamos por dificultades. Entonces, a manera de síntesis, el fenómeno de la estigmatización ha pasado desapercibido en la práctica clínica. Esto ha acarreado que de cierta manera se validen algunos argumentos en pro supuestamente de una efectividad terapéutica. Las terapias conductuales, incluso las ahora denominadas tercera generación, como reiteré, eh, rescatan mucho el tema de la relación terapéutica y sobre todo de dejar de lado un poco la topografía de la descripción solo del comportamiento, sino se resalta mucho el tema de entender funcionalmente el comportamiento de la persona, ¿no? Y que se rescata es esa transición, ¿no? De simplemente la descripción morfológica o topográfica de la conducta a a un entendimiento funcional del comportamiento de la persona, del usuario que se encuentra al frente. Este cambio es lo que hace la diferencia. Se abordan, por ejemplo, fenómenos como el pensamiento, el lenguaje, ¿no? Per se. Y eso es lo importante. No simplemente es tener un discurso un tanto moral de decir que las etiquetas o los diagnósticos son malos, sino es dar una propuesta ante esto y hacer que el cliente efectivamente se sienta mucho mejor en cuanto al tema de su malestar, y que sobre todo lo pueda solucionar. Entonces, de esta manera me despido, no sin antes despedirme con esta página del libro de Borja, de Guillermo Borja, titulado La locura, locura, y se las dejo aquí en el video. Saludos.